Hola, ¿qué tal, amigo y hermano en Cristo Jesús? Dios los bendiga a cada uno de ustedes, el cual están viendo este video de la palabra del Señor. Es un privilegio para mí traer la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos 22:3. El libro Hechos 22:3 nos dice de la siguiente manera: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo o Saulo fue instruido por Gamaliel. Y Gamaliel no era cualquier persona. Gamaliel era una persona muy importante en aquella época. Vamos a ver quién era Gamaliel. O vamos a ver un poco de lo que era Gamaliel. Dice el libro de Hechos 5:34. Dice la palabra en el libro de Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Eso era este hombre. Doctor de la ley y era venerado por todo el pueblo. Era alguien muy importante en el cual Pablo había sido instruido en la ley. Pablo era un hombre bien preparado en lo que respecta a la ley. Entonces, Pablo, como un hombre celoso y que amaba a Dios, pero erróneamente, en el cual no había llegado el amor y la misericordia de Dios a su corazón, Pablo perseguía a la iglesia. Veamos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos 8:3. En el libro de Hechos 3 dice: Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Así el enemigo estaba usando a Pablo. Este hombre preparado, un hombre muy educado, preparado, pero que lamentablemente estaba llevando a cabo la obra de Dios erróneamente. Es cierto, Pablo amaba a Dios, era un hombre celoso, un hombre que amaba realmente a Dios. Y dice, como hemos leído, que él asolaba la iglesia entrando casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Así el enemigo le estaba haciendo daño a la iglesia del Señor a través de este hombre llamado Saulo. Ahora, en los planes de Dios, Dios tenía un propósito para Pablo. Allá en la infinidad, en su misericordia, en su gracia, en su amor, Dios tenía algo para Pablo. A pesar de lo que estaba haciendo, Dios tuvo misericordia de Pablo. No así todos los hombres que han perseguido a la iglesia han tenido la dicha de llegar a conocer al Señor y de dar una vuelta de 360 grados e ir en el camino correcto, que Dios ha puesto, donde Él dice, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por ese camino quiere Dios que nosotros vayamos. Pero lamentable, Pablo no iba por ese camino. Pero miramos qué pasa con Pablo. Pablo era un hombre preparado, un hombre que amaba a Dios celosamente pero erróneamente. Perseguía a la iglesia, le hacía daño a la iglesia, los metía a las cárceles, los arrastraba, etcétera, etcétera. Pero veamos ahí mismo
en el libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, del 1 en adelante. Veamos qué estaba pasando con Pablo en Hechos 9, verso 1 en adelante. Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Qué tremendo. Cuando alguien no tiene a Dios en su corazón, cuando alguien no ha sido convertido, transformado en una nueva criatura, hace lo contrario del amor, sino la violencia, el odio. Dice que Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió carta para sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos viendo la conversión de Pablo. ¿Cómo se llevó a cabo la conversión de Pablo? Paso a paso. Un testimonio de las tinieblas a la luz admirable. Fue arrebatado de las tinieblas y fue trasladado a la luz. Porque en las tinieblas quien nos maneja es el diablo. Pero en la luz quien nos dirige y nos guía es el Señor. Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces estamos viendo aquí la conversión de Pablo. Usted lo puede leer ahí detenidamente, paso a paso. Dice que el Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él estaba peleando contra Dios. Más bien Pablo se estaba haciendo daño a sí mismo por actuar de esa manera. Dar coce contra el aguijón es como estar dando patadas con el pie descalzo a algo filoso. Imagínese darle con los pies descalzo a algo filudo, pues el resultado va a ser que la persona va a quedar herida gravemente de sus pies. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pero Dios en su misericordia lo alcanzó y tuvo misericordia de él. Ahora, en 2 de Timoteo, vamos a ver. 2 de Timoteo, buscamos 2 de Timoteo 4, capítulo 4, es el último verso porque 2 de Timoteo solo tiene 4 capítulos. Del 1 en adelante. Pablo, una vez convertido, una vez hecho hijo de Dios, ya lo guiaba el Espíritu Santo, ya era un hombre de Dios. Entonces él se empezó a multiplicar y empezó a enseñarle a un joven llamado Timoteo. Le enseñó de la palabra del Señor, le dio instrucciones para que él fuese un buen hijo de Dios, un buen creyente y seguir adelante. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Entonces el 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Verso 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyes, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué bonita instrucción le está dando Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual. Verso 3: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente va a preferir, hermanos, doctrinas de hombre y no de Dios. No van a querer escuchar la palabra de Dios, sino van a querer escuchar fábulas, mentiras. Van a querer estar en lugares donde los entretengan y no escuchar la verdad y no escuchar las instrucciones del Señor para su vida. Y dice el 4: y se apartarán de la verdad. Dice: y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que le estaba diciendo. Preferirán las fábulas y todas esas cosas. Los chistes, las bromas. Las cosas de Dios no son bromas, son serias. Se tienen que tomar tal como está. Si usted ve en la palabra del Señor, en ninguna parte se ve que hagan bromas en la palabra del Señor. Hoy en día sí hay muchas iglesias donde no se respeta el nombre del Señor, donde se hacen chistes, donde se hacen bromas, donde se salen de la palabra. ¿Y qué es lo que hacen? Que cuando tú los quieres insortar, les quieres decir que están mal, ellos te dicen que eres una persona religiosa, que no tienes el buen sentido del humor. Las cosas de Dios tienen que ser tal como están escritas y como Dios lo hacía. Entonces, si en la palabra de Dios hay chistes, si Dios contaba chistes, bromas, hacía cosas así, pues hagámoslo nosotros también. Pero la palabra en ningún momento lo hace así. La palabra del Señor es seria y es bendita. Y tal como está, lo vamos a hacer. Respetarla y amar la palabra y enseñarles a otros con mucho amor y con mucho cariño. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice que este verso 5 que hemos leído, como le decía, Pablo le está dando instrucciones a su hijo Timoteo. El verso 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercana. O sea, Pablo le está escribiendo a Timoteo de la cárcel y le está dando instrucciones cómo debe de ser. El verso 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba dando sus últimas instrucciones, porque ya se acercaba su partida para irse allá al Padre Celestial, a estar donde están todos los hijos de Dios, con vestidura blanca. Será algo glorioso para todos aquellos que en aquel día partamos a su presencia, como ya lo hizo Pablo y muchos que ya están allá en la presencia del Señor. Verso 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Verso 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuidemos nuestra vida espiritual para hacer lo mismo que hacía Pablo. Tomemos las mismas instrucciones que le dio Pablo
a Timoteo, hagamos lo mismo nosotros. Peleemos la buena batalla. Peleemos para que en aquel día seamos llamados, estemos preparados ante su presencia. Dice el verso 8. El verso 8, por lo demás se me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Yo amo su venida, yo amo la venida del Señor. Ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia, por tus hijos, por nosotros, por cada uno de ustedes que me está viendo a través de este video. Que venga el Señor por nosotros. Pero tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que ser firmes, seguir adelante. Van a venir luchas, problemas, dificultades, pero Dios está con nosotros. Pablo, a pesar de estar en una cárcel, le estaba dando ánimo a su hijo espiritual Timoteo. Le está dando palabras de ánimo, de seguir adelante, de alegrarse, de gozarse, de seguir adelante. Que el camino del Señor no es tristeza, no es angustia, no solamente es angustia o tristeza, también es alegría, gozo, paz. Porque tenemos a Dios de nuestro lado, Él pelea por nosotros, Él está con nosotros. Siempre y cuando nosotros tomemos las cosas de Dios en serio tal como están y sigamos adelante, que nos gocemos y nos alegremos, como está escrito en la palabra del Señor. No estar afligido, no estar angustiado, no andar solo triste, andar con una cara de enojado. No, tenemos que estar contentos, alegres, que nos miren los demás, que Dios mora en nosotros y Él gobierna nuestra vida, y enseñarles a otros que vengan a los pies del Señor. Ya muchos ya partieron a la presencia del Señor y están con el Señor, y así se están yendo mucha gente a la presencia del Señor. Y muchos estamos esperando su venida, esperando aquel momento en el cual Él venga por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Para terminar esta palabra del Señor, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3:11. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis, es el último libro de la Biblia. En el capítulo 3, verso 11. Apocalipsis 3:11. Nos dice la palabra: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que hay una corona que Dios nos va a dar. Entonces, retengamos la bendición de Dios, retengamos la sana doctrina, retengamos el amor de Dios en nuestra vida, para que nadie tome nuestra corona. Para que ninguno, dice, tome tu corona. O sea que hay que cuidarnos, hay que seguir adelante, y que esa corona que nos espera allá la tengamos siempre. Porque aquí dice, para que ninguno tome tu corona. Así que sigamos adelante en el camino del Señor, con gozo, con paz y alegría, y enseñándole a otro, cuando tengamos la oportunidad en cualquier lugar, de predicarle a Jesucristo, de un Dios de amor, de misericordia, así como Pablo, ya en sus últimos días, le da instrucciones a su hijo Timoteo. Pablo se iba, Timoteo se quedaba. Así es. Unos van, otros se quedan. Unos van, otros se quedan. Usted y yo que estamos aquí en la tierra, prediquemos la palabra, enseñémosles a otros que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que solamente en Él hay salvación. Dios le bendiga en esta hora. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la enseñanza de este día. Dios los bendiga, amado hermano. Amén y amén. Bendito sea Dios.